Muy buenos días. Vamos a ver hoy un tema muy importante, un concepto que es crucial en la química orgánica, que es la resonancia. Hasta ahora hemos visto la estructura de algunas moléculas sencillas como el agua, el amoníaco, el metano, que se pueden escribir fácilmente con las estructuras de punto de electrón de Lewis. Pero resulta que hay ciertas sustancias, como en el caso del ion acetato, que no es tan sencillo poder entonces representar estas estructuras y que ellas representen la realidad. Tenemos que el ion acetato, cuando vamos a hacer la estructura de punto electrón, podríamos poner el doble enlace aquí en este oxígeno o poner el doble enlace acá en este otro oxígeno y la carga negativa en el oxígeno con el enlace simple. Pero mediante experimentación se ha determinado que estos dos enlaces son iguales y que en realidad estos enlaces son un intermedio entre un enlace doble y un enlace simple, y los dos son iguales. Ese enlace en el acetato es de 127 picómetros. Tenemos entonces que podríamos pensar que el acetato está entre dos estructuras individuales, las cuales se van a llamar o le vamos a llamar formas resonantes. Entonces, podemos pensar que el acetato estos electrones se están moviendo de tal manera que el doble enlace se mueva de un enlace al otro y entonces obtenemos las dos formas resonantes. Es importante señalar aquí que la única diferencia entre las formas resonantes es la posición de los enlaces pi, no de los sigma. Y los electrones de valencia sin enlazar, o sea, los electrones no enlazantes. Quiere decir que los enlaces sigma deben mantenerse fijos y lo único que se van a mover son los enlaces pi y los electrones no enlazantes. Es muy importante tener en cuenta eso, que el esqueleto básico de las moléculas se mantiene constante. Tenemos entonces que en la realidad lo que tenemos es un híbrido de resonancia. O sea, estas formas individuales en realidad no existen por sí solas, sino que existe una sola estructura que no cambia, que es el híbrido de resonancia. Así tenemos en el caso del acetato, vamos a ver esta misma estructura pero en 3 dimensiones para que ustedes vean cómo esta estructura se ve en 3 dimensiones. Aquí tenemos la molécula del acetato y su densidad electrónica. Vemos que la densidad electrónica sobre los dos oxígenos es simétrica, o sea que hay igual cantidad de densidad electrónica en cada uno de los oxígenos. Por lo tanto, entonces esto reafirma nuestra afirmación que hicimos hace un momento de que los dos oxígenos son idénticos. Tenemos otro ejemplo de formas resonantes que es, por ejemplo, el caso del benceno. En el benceno podemos pensar que el benceno es una estructura híbrida que está entre dos formas resonantes, esta y esta. Aquí entonces lo único que se mueven son los electrones pi, o sea, del doble enlace. Recuerden que en el doble enlace tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Lo que se va a mover son los electrones de los enlaces pi. ¿Ven? Así entonces hay dos formas posibles para el benceno y esta sería la estructura del benceno de la densidad electrónica. Vemos que está repartido igualmente en todos los átomos. Hay varias reglas que hay que seguir para poder entonces determinar la forma resonante. La primera regla es que las formas resonantes individuales son imaginarias, no reales. O sea, escribimos diferentes formas resonantes, pero en realidad si son son dos o tres o cuatro formas resonantes, el híbrido de resonancia es un promedio, una combinación de todas estas formas y es la que existe en realidad. La segunda regla es
que las formas resonantes difieren únicamente en la posición de sus electrones pi o los electrones sin enlazar. Aquí eso quiere decir que los electrones sigma no se van a mover. También es importante saber que los átomos que forman parte de las formas resonantes tienen una hibridación sp2. Quiere decir que los enlaces sp3 no van a entrar entonces en la resonancia. Por lo tanto, en el caso del acetato debemos tener que todos los átomos que forman parte de la resonancia, en este caso los dos oxígenos y el carbono, deben tener una hibridación sp2. Lo mismo en el caso del benceno. Todos los átomos de carbono que forman parte de la resonancia tienen una hibridación sp2. Para poder indicar el movimiento de los electrones, nos podemos valer de flechas. Las flechas van a indicar el movimiento de los electrones. Vamos a indicar entonces en este caso, por ejemplo, que este par de electrones se va a mover hacia el enlace, va a formar un doble enlace aquí. Este es el enlace sigma y entonces estos dos electrones van a formar un enlace pi aquí. Pero como debe conservarse la regla del octeto, entonces este carbono pierde este par de electrones aquí y el par de electrones viene hacia el oxígeno. De esta forma obtenemos entonces la otra estructura resonante. En el caso, por ejemplo, del benceno, si tenemos esta estructura resonante, esta forma resonante, vemos entonces que al mover estos electrones a estas posiciones, el enlace pi pasa entonces de esta posición a esta, de esta posición a esta aquí y de esta posición a esta otra de acá. Por lo tanto, entonces tenemos que ahí lo único que se movieron fueron los electrones pi. La siguiente regla dice, no tiene que ser equivalente las diversas formas resonantes de una sustancia. Tenemos que como aquí en este caso son equivalentes, esta forma es equivalente a esta, pero en este caso no. Veamos aquí que cuando la acetona reacciona con una base fuerte, le arranca un protón, dejándole entonces los electrones al carbono. Por lo tanto, el carbono queda cargado negativamente. Tenemos entonces que estos par de electrones pueden saltar a este enlace carbono-carbono, formaría un doble enlace en esta posición, y este enlace pi que está aquí saltaría entonces al oxígeno, a este oxígeno, y entonces ahora el oxígeno queda con 6 electrones no enlazantes. Entonces, como ustedes recuerdan lo de la carga formal, podríamos ver aquí que fácilmente podemos determinar la carga formal de este carbono. Carbono es el grupo 4, menos 1, 2, 3, y 2 son 5, o sea, 4 menos 5 da menos 1. Mientras que ahora aquí el carbono quedó con carga 0, 4 menos 4. Pero ahora el oxígeno que está acá, ¿verdad? Tiene entonces el grupo 6 y tiene 7 electrones alrededor. Por lo tanto, queda con una carga de menos 1. Para eso es importante poder determinar fácilmente la carga formal, porque así le podemos entonces asignar la carga en las diferentes formas resonantes. La tercera regla dice que las formas resonantes obedecen a la regla de valencias normales, o sea, que cada uno de los átomos que forman parte de las estructuras resonantes deben cumplir la regla del octeto. Aquí, en este caso, por ejemplo, tenemos a este carbono que está cumpliendo la regla del octeto porque tiene a su alrededor 4 pares de electrones. Acá también el oxígeno tiene a su alrededor 4 pares de electrones. Pero si indicamos la flecha que estos dos electrones pasan aquí, inmediatamente entonces vemos que el carbono queda con 10 electrones alrededor. Ya aquí no cumple la regla. Por lo tanto, un par de estos electrones debe pasar al oxígeno para que la molécula o la especie siga cumpliendo con la regla del octeto. Como lo hicimos entonces acá, ¿verdad? Aquí cuando salta aquí, este tiene que saltar acá para que este carbono no quede con 10 electrones alrededor.
tenemos que la última regla dice que el híbrido de resonancia es más estable que cualquier forma resonante individual, o sea, que cada una de las formas resonantes tiene una energía. Pero el híbrido de resonancia, que es la combinación de todas las formas resonantes posibles, es el que tiene una estructura con la menor energía, o sea, la estructura más estable. Cuando tenemos una resonancia, tenemos que, les dije anteriormente, que los átomos que forman parte de esa estructura son átomos que tienen una hibridación sp2. Por lo tanto, recuerden ustedes que tiene entonces un enlace sigma y un enlace pi que se da por solapamiento de los orbitales p que quedan, el orbital p vacío de cada uno de los átomos. Por lo tanto, entonces los tres átomos que forman parte de la resonancia deben entonces tener una hibridación sp2 para que este par de electrones que está formando parte del enlace pi pueda entonces saltar a esta otra posición y entonces y eso se hace, ¿verdad? Salta de una a la otra. Estos enlaces, estos átomos X, Y y Z pueden ser tanto carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, pueden ser diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, aquí en el caso de la 2,4-pentanodiona, tenemos que cuando la pentanodiona es atacada por una base, le arranca un protón. El protón se va con la carga positiva, pero nos queda entonces el carbono con una carga negativa. Cuando esto ocurre, tenemos que ya vimos que se puede dar la resonancia entre estos tres átomos, los átomos de carbono y el oxígeno. El carbono que queda cargado negativamente le transfiere aquí un par de electrones y forma el enlace pi en esta posición, pero ahora entonces este enlace, estos par de electrones de este enlace salta acá y ahora el oxígeno queda cargado negativamente. Cuando tenemos el caso de la pentanodiona, cuando tenemos dos de estos posibles enlaces, saltos electrónicos, aquí vamos a ver entonces, por ejemplo, que, aquí este salta aquí, este par de electrones salta acá, y este par de electrones quedó acá en el oxígeno. Pero luego, por ejemplo, viene de regreso, ¿verdad? Entonces salta aquí el par de electrones, este enlace pi que está aquí, salta acá, se forma el doble enlace aquí, y ahora entonces este doble enlace, el enlace pi de aquí, salta al oxígeno que está acá y el oxígeno queda cargado negativamente. Quiere decir que la carga de los oxígenos queda sobre estos oxígenos y no principalmente sobre los oxígenos y el carbono. O sea que la carga queda repartida entre todos estos átomos que están aquí. Cuando tenemos un anión, como el caso que acabamos de ver, un anión, acá tenemos un anión sencillo, por ejemplo, el carbonato. El carbonato tiene una carga de -2, es CO3 -2. Aquí vemos que cada uno de los átomos que están formando parte del carbonato cumplen la regla del octeto. Ahora, aquí hay varias estructuras resonantes posibles. Vamos a ver entonces que tenemos la estructura en la cual tenemos el doble enlace aquí, o lo podemos poner acá en esta posición, o lo podemos poner en esta posición. Por lo tanto, hay tres formas resonantes posibles. Y podríamos entonces representar el caso del carbonato para pasar de una estructura a otra. Si queremos el doble enlace acá, entonces quiere decir que este par de electrones salta aquí y este par de electrones del enlace pi salta al oxígeno, que entonces el oxígeno es negativo y el doble enlace en esta posición. Si queremos llegar a esta estructura, entonces tenemos aquí que este par de electrones salta en esta posición y salta a este electrones pi que están aquí saltan a esta posición. Queda el oxígeno negativo acá y el doble enlace en esta posición. El caso, por ejemplo, cuando tenemos un electrón desapareado, en el caso de los radicales, por ejemplo el pentadienilo, todos estos carbonos que están aquí, contando el carbono del radical,
tienen una hibridación sp2, o sea que como están enlazados, todos ellos pueden participar en una resonancia. Por ejemplo, aquí en este caso, vamos a indicar que este electrón que está aquí salta a este enlace, pero necesita otro electrón de este enlace de acá para entonces completar el doble enlace aquí, y nos quedaría entonces el radical, o sea, el electrón desapareado en esta posición. ¿Ven? Así, el electrón desapareado en esta posición. Eso lo podemos indicar entonces con saltos, diferentes saltos electrónicos. Y ese electrón desapareado puede ir pasando de un carbono al otro en la estructura, como vemos entonces en esta estructura. En este caso, cuando se tratan de electrones desapareados, se coloca la flecha, pero con una sola, la punta, nada más la mitad de la punta. En la práctica vamos a ver entonces con más detalle estas diferentes formas de representación. Le voy a dejar entonces de tarea el problema 2.10 para estos diferentes compuestos o iones. En el caso del nitrato se parece bastante al carbonato, así que más o menos por allí viene el asunto de cómo resolver este problema. En la próxima clase vamos a ver entonces los ácidos y bases y las diferentes definiciones que hay en química orgánica para ácidos y bases.